del grupo 7 y vamos a hablar sobre los teoremas de semejanza parte 2. Propiedades relativas a puntos y líneas fundamentales de un triángulo. Teorema número 5.1. El baricentro de un triángulo determina en cada mediana de dos segmentos cuyas longitudes están relacionadas a 2 a 1. ¿Cómo demostramos esto? Hacemos una construcción de MP, de una recta MP, y nos dice que esta recta es paralela con esta. ¿Por qué? Por el corolario del teorema 4.9, que nos dice que la recta que pasa por dos puntos medios de un triángulo de dos lados son paralelas al tercer lado de dicho triángulo. También con esto concluimos que el triángulo APN es semejante con el triángulo original ACB. ¿Por qué nos dice que el corolario 4 del teorema 4.10, si un triángulo se tiene una paralela a uno de los lados que se interseca a los otros dos, se determina que el triángulo va a ser semejante con el original? Con esto también nos dice que la definición de semejanzas de un triángulo es que BC es con NP, asimismo AC es con AN y AB es con AP. Y esto tienen una relación de 2 a 1. También nos dice que el ángulo G del triángulo NP es congruente con el ángulo G del triángulo CGB por ángulos opuestos por el vértice. También nos dice que el ángulo P del triángulo NPG es congruente con el ángulo C del triángulo CGB por ángulos alternos internos. Y esto nos dice que son semejantes estos triángulos por ángulo-ángulo. También la definición del triángulo, de semejanzas de triángulo nos dice que BC es con NP y BG es con GN y CG es con GP. Esto nos dice que BG son 2 veces GM. Asimismo, AG son 2 veces GM y CG son 2 veces GP. Teorema 5.2 tenemos que saber lo que es un ortocentro. Bueno, pues lo que nos dice que es un ortocentro es el punto donde cortan las tres alturas de un triángulo. Listo, ahora sí podemos pasar con lo que viene el teorema 5.2, que nos dice que el ortocentro de un triángulo determina en cada altura dos segmentos cuyo producto de longitudes es constante para las tres alturas. Esto se cumple si el triángulo es ocutángulo. Con lo que viene siendo los corolarios, nos dice lo siguiente, que el ortocentro del triángulo fundamental es el incentro del triángulo óptico. O sea, como podemos ver, aquí hay varios segmentos que cortan al triángulo. Son las bisectrices que cortan un triángulo y también nos da la altura y también se nos da también lo que viene siendo el incentro. El corolario número 2 nos dice que el vértice del triángulo fundamental son los excentros del triángulo óptico. Seguimos con el corolario número 3, que nos dice que el triángulo óptico determina en el triángulo otros tres triángulos. Como pudimos ver en las anteriores imágenes, pudimos ver que a partir de los segmentos que estaban trazados y las bisectrices se formaban otros nuevos triángulos y estos venían a ser semejantes al triángulo original. Y vamos con el corolario número 4, que nos dice que la suma de los ángulos de los triángulos formados también nos tiene que dar la suma en total 180 grados. Teorema 5.4 nos dice el circuncentro de un triángulo equidista a los tres vértices. ¿Qué significa esto? Ya imaginemos que tenemos un triángulo y ahora dibujamos una línea desde el medio de cada lado del triángulo hasta el lado opuesto, que sería algo así. ¿Ya? Y observamos que estas líneas se cruzan en un punto. Y este punto se le llama circuncentro. Ya luego viene
una parte interesante del teorema. Si medimos la distancia desde el circuncentro hasta el lado de los tres vértices del triángulo, que están de color naranja, eh, encontramos que todas las distancias son iguales. Esto es lo que significa que el circuncentro equidista a los tres vértices del triángulo. Teorema 5.5. También imaginemos que aquí tenemos un triángulo ya, y luego trazamos la bisectriz interna y externa desde un mismo vértice del triángulo, que sería algo así, que está de color celeste la que es interna y de color naranja la que es externa. Ya, ya, los pies también con la proyección. Luego nos dice los pies de las bisectrices determinan el lado opuesto. Segmentos que son respectivamente proporcionales a los otros dos lados del triángulo, es decir, que lo dividen armónicamente. Muchísimas gracias por su atención.